Hoy es el último día de la fiesta de los tabernáculos en la que Dios prometió el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Cada año, al celebrar el último día de la fiesta de los tabernáculos, muchos de nosotros reflexionamos, ¿qué debemos hacer con el Espíritu Santo que hemos recibido? Vayamos primero a Mateo capítulo 25 y dediquemos algún tiempo a averiguar qué hicieron los santos de la iglesia primitiva después de recibir el Espíritu Santo. Y, basándonos en esa lección, reflexionemos sobre lo que debemos hacer cuando se nos conceda el Espíritu Santo Espíritu hoy. Veamos el libro de Mateo capítulo 25 versículo 14. En el capítulo 25, versículo 14, Jesús dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de los talentos que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo nos enseña muchas cosas. Dios nos ha confiado la misión del Evangelio, es decir, los talentos, y nos ha dado instrucciones para trabajar con ello. En otras palabras, significa que debemos evangelizar. Cuando el amo regresó, revisó los resultados del trabajo de los sirvientes para ver que también lo habían hecho. El que había recibido 5 talentos, devolvió otros 5, y devolvió al Señor 10 talentos. Al ver esto, el maestro lo elogió y dijo: Bien hecho. Al ver tu fidelidad en las cosas pequeñas, te pondré a cargo de cosas más grandes en el futuro. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, he ganado otros 2 talentos. Independientemente de la cantidad, al ver el esfuerzo y la dedicación, el maestro dijo: Tú también has sido fiel en lo poco, así que te pondré a cargo de mucho. Pero el que había recibido 1 talento fue, cavó un hoyo en la tierra y lo escondió. ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿No es el Evangelio? ¿Y si hemos escondido el Evangelio y nunca lo hemos sacado a luz? En otras palabras, ¿y si nunca hemos predicado el Evangelio a nadie? Debemos considerar detenidamente lo que el maestro de la parábola de Jesús dijo a una persona así después de su regreso. Dios llamó a esto malvado.
Si recibimos algo precioso, estamos obligados a compartirlo con los demás tanto como sea posible. Sin embargo, cuando el siervo no lo hizo, según la parábola de la Biblia, se le dijo: bueno, entonces deberías haber puesto el talento en el banco. Entonces, ¿no lo habría recibido con intereses? ¿Por qué lo enterraste en el suelo? Como resultado, el sirviente terminó siendo arrojado afuera, a la oscuridad. Por lo tanto, debemos reflexionar detenidamente sobre la razón por la que Jesús nos dio esta parábola en Mateo capítulo 25. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, nos enseñó que nuestra responsabilidad es transmitir todo lo que hemos oído y recibido del Padre a todos aquellos que aún no lo han oído. En pocas palabras, cuando Jesús ascendió al cielo, confió a sus discípulos la tarea de predicar el Evangelio. Antes de ascender al cielo, dijo: «Sed mis testigos desde Samaria y hasta los confines de la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». El que había recibido un talento no hizo nada. Si hubiera tenido los ojos de la fe, seguramente habría visto el camino. Sin embargo, su corazón estaba lleno de dudas y vacilaciones. Los que vacilan, pensando: ¿saldrá algo de esto si lo hago?, siempre verán obstáculos. Para tales personas, todo lo que les rodea les parece un obstáculo. Sin embargo, cuando Dios nos ordena predicar, ¿no implica que incluso eliminará todos los obstáculos que nos rodean? Puesto que Dios concede el Espíritu Santo de la lluvia tardía a todos sus hijos en Sión hoy, nunca debemos tener la misma actitud de aquel siervo que recibió un talento. Como os he dicho repetidamente, las personas con ojos de fe siempre pueden ver el camino, aunque una gran montaña les bloquee el paso. Simplemente hacen un túnel a través de él, ¿no es así? Esto es lo que nos enseñan los ojos de la fe. Los siervos que habían recibido 5 talentos y 2 talentos siempre pudieron ver ese camino. El que había recibido un talento, ¿por qué lo enterró en tierra? Fue porque, ante sus ojos, todo apareció como un obstáculo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No pensará en mí como una persona extraña si le predico el Evangelio? Decenas de miles de estos obstáculos construyen barreras en su mente. Incluso en la historia de los israelitas, hace unos 3500 años, cuando los 12 espías fueron enviados a explorar la tierra de Canaán, había una clara diferencia entre la Canaán vista por los 2 espías y la Canaán vista por los otros 10 espías. Aunque todos vieron el mismo entorno, a los ojos de Josué y Caleb, en efecto, les pareció la tierra que Dios les había prometido en la que fluía leche y miel, mientras que a los ojos de los 10 espías restantes, todo les pareció como obstáculos. A los ojos de quienes han recibido el Espíritu Santo, los obstáculos no pueden existir. Puesto que Dios les concede los ojos de la fe, siempre pueden ver el camino. Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva hace unos 2000 años, está escrito: cada día continuaban reuniéndose y predicando la palabra de Dios. El número de los que aman la palabra de Dios aumentó a unos 5000 en un día. Alrededor de 3000 se bautizaron. El número de discípulos aumentaba cada día. El libro de Hechos es el libro de la evangelización. El libro de Hechos registra la predicación de los apóstoles. Después de que recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, ocurrieron acontecimientos notables por todas partes. Además, se dice que la luz del Espíritu Santo de la lluvia tardía hoy es 7 veces más brillante que la de la lluvia temprana. Ayudará a que el Evangelio se predique en Samaria y hasta los confines de la tierra de forma más rápida e intensa, con un poder mucho mayor que en la iglesia primitiva.
Los que no sienten ese poder son los que han enterrado los talentos. Los que han escondido los talentos bajo tierra nunca podrán ver ni experimentar el mundo de los milagros de Dios. Dios permitió que Josué y Caleb presenciaran el asombroso momento de la caída de Jericó, pero ¿qué fue de los otros 10 espías? No pudieron verlo, y todos perecieron en el desierto. Hoy, no solo debemos pensar en recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía a través de la fiesta de los tabernáculos, sino también contemplar cómo debemos llevar a cabo la obra de Dios a través de este Espíritu Santo. En lugar de centrarnos únicamente en recibir los 5 talentos, deberíamos ser capaces de considerar qué hacer después de recibirlos. Por lo tanto, debemos aspirar a recibir el elogio de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Entre el Espíritu Santo de la lluvia tardía está el Espíritu Santo de la fe, el Espíritu Santo de sabiduría y el Espíritu Santo de conocimiento. Si hemos recibido el Espíritu Santo de la fe, nuestros ojos deben cambiar. Debemos ver un camino en cada situación, no obstáculos. Aquellos que se centran constantemente en por qué las cosas no funcionan son, de hecho, los que tienen ojos de duda y vacilación. Las personas con ojos de fe, concedidos por el Espíritu Santo, siempre ven un camino. Un día, una empresa de calzado envió a 2 empleados a África. Era una época en la que muchos africanos caminaban principalmente descalzos. Al enviar a los 2 empleados, el presidente de la empresa les pidió que investigaran: ¿sería posible que vendiéramos zapatos en África? Los 2 empleados regresaron después de realizar su investigación de campo. Uno de los empleados informó al presidente de la empresa: África no es un lugar para que vendamos zapatos. ¿Cómo podemos vender zapatos cuando todo el mundo camina descalzo y nadie lleva zapatos? El otro hombre pensaba diferente. No, ese no es el caso. Puesto que todo el mundo camina descalzo, la empresa se beneficiaría enormemente si consiguiéramos que esas personas usen zapatos. Uno dijo: es imposible. Mientras que el otro informó: es un mundo de oportunidades ilimitadas. Así pues, el presidente seleccionó a la persona que vio un gran potencial y le nombró director general para vender zapatos en África. Sin embargo, cuando intentó vender tenis de deporte, no hubo compradores. Fue porque los zapatos eran demasiado caros. Le pidió al presidente: me aseguraré de que todas las personas en África usen zapatos, así que durante un año, por favor, bríndenme apoyo incondicional y total para todo lo que les pida. El presidente asintió. Como resultado, proporcionó tenis y zapatos gratis a cada africano que conoció. Tras recibir los zapatos gratis y probarlos, les resultaron mucho más cómodas que andar descalzos gracias a la buena amortiguación. Después de aproximadamente un año, sus zapatos comenzaron a desgastarse. Así, llegó el momento en que necesitan cambiarse de zapatos. Ya no podían caminar descalzos sin llevar zapatos. Se habían acostumbrado. Se dieron cuenta de lo cómodo que era usar zapatos. Desde entonces, la gente empezó a comprar zapatos uno tras otro. Por lo tanto, ahora esa empresa se ha convertido en un líder mundial en la industria de los zapatos. Una persona solo se enfocó en la situación actual, mientras que la otra vio el camino. Nuestro evangelio es el mismo. ¿No es este el evangelio que Dios lleva a cabo? ¿Hasta dónde llega este evangelio? Debe predicarse a todas las naciones, desde Samaria hasta los confines de la tierra.
Algunos pensarán, ¿cómo se predicará en los países musulmanes o en los países budistas, o cómo se puede predicar en los países fuertemente influidos por el hinduismo? Hermanos, si Dios ya ha designado que el Evangelio sea predicado en Samaria y hasta los confines de la tierra, entonces no hay fuerza física o persona que pueda obstruir su palabra. ¿No eliminará el poder de la palabra de Dios todos los obstáculos y seguirá avanzando? Los pensamientos y espíritus de los dos empleados eran así de diferentes. Los pensamientos de Josué y Caleb y los pensamientos de los otros 10 espías también eran drásticamente diferentes. Los 10 espías pensaron que los habitantes eran físicamente robustos y fuertes, estaban equipados con armas formidables y poseían una fortaleza significativamente estratégica. Al decir que parecían saltamontes mientras que los habitantes parecían humanos, ¿qué marcados contrastes se describieron? Sin embargo, Josué y Caleb no lo vieron así. Son pan comido, dijeron. No importa lo altos y poderosos que sean, ¿no tenemos a Dios con nosotros? Con el Dios más poderoso del universo de nuestro lado, ¿por qué deberíamos temerles? La tierra de Canaán fue prometida por Dios. Así que no teman en absoluto. Tranquilizaron a la gente con tales palabras llenas de fe. Debemos poseer la sabiduría para proporcionar zapatos a quienes caminan descalzos. Cuando tenemos ojos de fe, un camino siempre se abre ante nosotros y podemos ver la dirección. Los que tomaron ese camino fueron los que recorrieron la senda victoriosa de la fe. Hoy, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Dios dijo en Juan capítulo 7 versículo 37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, a partir de ahora, los que han recibido el Espíritu Santo de Dios deben tener esa fe. Necesitamos tener ojos de fe para ver todos los caminos. Sin embargo, cuando tenemos ojos de duda o vacilación, ¿qué ocurre incluso con el camino que tenemos ante nosotros? Se oscurecerá. Ya no podremos verlo. No nos quedaría más remedio que sentir como si una gran montaña nos bloqueara el camino y un obstáculo insuperable nos impidiera avanzar. Examinemos la Biblia para descubrir qué hicieron los profetas de la iglesia primitiva cuando recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Abramos el capítulo 2 del libro de Hechos. En Hechos capítulo 2 versículo 4 está escrito: «Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». Veamos lo que sucedió después de recibir el Espíritu Santo en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Aquí, la Biblia nos muestra la escena en la que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron la obra del Evangelio de Dios mientras Dios derramaba el Espíritu Santo sobre ellos. Veamos el capítulo 2, versículo 38. En el capítulo 2, versículo 38, está escrito:
Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Veamos lo que hicieron los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva cuando recibieron el Espíritu Santo en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hizo? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva predicaban diligentemente sin descanso, diciendo, Jesús es el Cristo. Pasemos al capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 4, versículo 1, está escrito. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Como vemos, los santos de la iglesia primitiva, movidos por el Espíritu Santo, se esforzaban por reunirse y predicar cada día la palabra de Dios, y por lo tanto, al final, si utilizamos los términos de la parábola de los talentos, todos los santos de la iglesia primitiva pudieron obtener los otros 10 talentos. A medida que el Evangelio seguía predicándose por Jerusalén, los líderes religiosos de aquella época empezaron a sentir que su religión estaba al borde del colapso. Vayamos al versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. En cuanto a las amenazas y calumnias, es lo mismo ahora que en los días de la iglesia primitiva. Al examinar los registros sobre la obra de obstaculizar la verdad de Dios en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, podemos entender fácilmente por qué fabrican tantas afirmaciones infundadas sobre nosotros en esta época. Los apóstoles solo predicaban el Evangelio. Solo proclamaban la noticia de que Jesús es el Cristo, y, sin embargo, los opositores corrían el riesgo de que su religión se derrumbara. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. De este modo, el evangelio de la iglesia primitiva comenzó a extenderse rápidamente desde Jerusalén a muchos países de Oriente Próximo, extendiéndose explosivamente por toda la región. Así, el judaísmo, que era la clase dominante en aquella época, quedó muy sorprendido. Les preocupaba que todos pudieran convertirse a la creencia en Jesús. Temiendo que su religión se derrumbara, intentaron persuadirlos, amenazarlos e incluso encarcelarlos.
Emplearon una variedad de métodos. En Hechos capítulo 24, incluso intentaron estigmatizar a la iglesia primitiva como secta, pensando que esto disuadiría a la gente de unirse. A pesar de emplear diversos métodos, el poder del Espíritu Santo nunca puede ser detenido por la fuerza humana. El poder del Espíritu Santo permitió que el Evangelio se extendiera más amplia y rápidamente desde Jerusalén, llegando a los países vecinos y, finalmente, podemos ver en la Biblia la asombrosa historia de la predicación del Evangelio hasta Roma, Grecia e incluso lejanos Europa. Está profetizado que Dios hará brillar ahora una luz 7 veces más brillante que la del Espíritu Santo dada a la iglesia primitiva. En aquel momento, el Evangelio alcanzó solo algunas partes de Asia y Europa, pero ahora, ¿hay algún lugar entre los 5 océanos y los 6 continentes donde el Evangelio no haya sido predicado? Desde Alaska en el norte hasta la ciudad de Ushuaia en el sur, Dios ha abierto todo el camino para el Evangelio. Hoy, si se nos concede el Espíritu Santo de la lluvia tardía, debemos llevar a cabo nuestra misión con Él. Sea que hayamos recibido 5 talentos, 2 talentos o 1 talento, no debemos temer pensando, ¿qué puedo hacer con esto? Simplemente debemos ir y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Cómo reaccionó Jonás? Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive y predicara la palabra de Dios, tuvo miedo y decidió huir. Trató de huir a un lugar llamado Tarsis en lugar de seguir la palabra de Dios. Sin embargo, ¿no preparó Dios un enorme pez para que se tragara a Jonás y así llevarlo a ir a Nínive a predicar la palabra de Dios? No es que Jonás fuera elocuente o tuviera alguna habilidad especial en comparación con los demás. Simplemente predicó en obediencia a la palabra de Dios, predica. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento realmente asombroso en el que se condujo al arrepentimiento a 120,000 ninivitas. Este acontecimiento superó la imaginación de Jonás. Del mismo modo, cuando Dios nos ordena hacer algo, debemos hacerlo. Si lo hacemos, veremos milagros. La gente de África está acostumbrada a vivir sin zapatos. ¿Cómo puedo vender zapatos a gente así? Esto es totalmente imposible. No debemos tener un pensamiento tan negativo. Más bien, deberíamos pensar, como no usan zapatos, hay muchas oportunidades para vender zapatos. Es un océano azul. Hoy, tanto ustedes como yo hemos recibido de Dios la abundante bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía. No vean los obstáculos con ojos de duda, sino tengamos ojos de fe que vean el camino. Quien nos ha mandado a hacer este trabajo es nuestro Dios. A Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive y proclama el mensaje. A nosotros, Dios nos dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, desde Samaria hasta los confines de la tierra. Si hemos recibido la misión de Dios, todo lo que tenemos que hacer es ir y predicar. Nuestra propia elocuencia o modales no son muy importantes. Espero que este año sea definitivamente bendecido, en el que la gloria de Dios se extienda ampliamente en Samaria y hasta los confines de la tierra y todos puedan presenciar los asombrosos milagros de Dios. El Espíritu Santo no debe ocultarse. Con la esperanza de que tanto ustedes como yo podamos experimentar el poder de Dios y sentir su obra en nuestras vidas, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.